Bien. Y estamos ahora con Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Después de tiempo nos reencontramos, Jesús. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por la invitación. Y bueno, yo me imagino que igual que tú has quedado y cansado de seguir escuchando estos temas de corrupción, que ya son temas de todos los días, y nos seguimos preguntando, y mañana qué más vendrá, y quién saldrá, y quién será el siguiente detenido, y cuál será la siguiente banda delictiva que está metido o estará metido en los próximos gobiernos. No sé, esto ya es realmente pero eso Jesús, ¿no? Eso es, acá lo hemos hablado muchas veces, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que cambiar. Sí. El Perú necesita una nueva clase dirigente. Es decir, no estoy hablando de un partido político, sino necesita un gran movimiento que reúna a la gente que está construyendo el país, que es decente, ¿no? Que no paga comisiones ilegales, pero sobre todo que sabe qué es lo que hay que hacer con el Perú. Y que sí lo hay. Y que pero, sí pero lo por hay. Supuesto. Tú Mira ahorita las regiones. Mira, ahorita lo que nos ha pasado, la alcaldesa de San José, están desesperados, están esperando ya desde el año 2011, 13 años, por que se arregle el problema del agua cada vez está peor. Tú caminas por San José, no puedes respirar, Jesús, por la pestilencia algunas horas, por la mezcla del agua potable, los desagües colapsados, es una desgracia, ¿no? Y 6 años para hacer un expediente técnico. Y fíjate tú, el Colegio de Ingenieros de Lambayeque dice, pues nosotros podemos hacer el expediente técnico en una. Y no los dejan. No los dejan porque ahí pierden el negocio, pues, ¿no? Obviamente, obviamente. Y tenemos obras emblemáticas, importantísimas, de agua y saneamiento en el Perú, Nicolás, como el caso de Juliaca, del saneamiento de agua y potable de Juliaca, que ha tenido que ir y escalar hasta la presidencia de la República para que se resuelva. Y ha tenido que firmarse un convenio en Palacio de Gobierno. ¿Dónde has visto que estos niveles de obras lleguen hasta el Palacio de Gobierno? Pero eso pasa en el Perú. Y el año pasado han sido más de 5.000 millones de soles que no han podido licitarse en obras de saneamiento, justamente por temas de corrupción. Para resolver estos temas, ¿no? Eso ahora, ustedes tienen mañana, sí. Porque esto se da un contexto bien complicado, ¿no es cierto? Tenemos el problema de la ineficiencia y la corrupción en el aparato del Estado. Tenemos un agobio por la crisis de inseguridad que no tiene respuestas adecuadas y que encima estamos ahí en un pleito entre los comandante general con el excomandante. Dios mío. Y tenemos en el otro lado una situación económica que, así como se está manejando, no pinta bien. Ustedes tienen una reunión mañana, ¿no es cierto? Y hay que decirle al gobierno, como lo venimos diciendo ya hace varios días, en varias publicaciones, y mañana vamos a tener una reunión en PCM con varios dirigentes gremiales, con el primer ministro, explicándole nuestra visión de país. Y nosotros ya estamos adelantando opinión porque esto hay que sociabilizarlo. Nosotros creemos que el Perú, Nicolás, no puede resignarse a crecer 2%. 2%, que es lo que está diciendo. Ese resultado mediocre que, mira, si tú descompones el 2%, Nicolás, te va a quedar 1.5% de casi un rebote estadístico, porque el año pasado fue tan malo. 25 años de historia del Perú no teníamos un índice del PBI negativo, Nicolás, más allá de la pandemia, por supuesto. Sacamos la pandemia y en 25 años no habíamos tenido un desempeño negativo. Después de un desempeño negativo tiene que haber un rebote estadístico, o sea, más o menos vas a rebotar algo. ¿Cuánto es eso? 1.5. Crecer 2.5 significa que nuestra dinámica de la economía sería escasamente de 0.5%. Eso no va a sacar más peruanos de la pobreza, eso va a incluir a más peruanos de la pobreza. En el año 23 el Perú cerró más o menos con 1 millón de peruanos más en el sector de la pobreza. Esto representa 30% de pobreza. Si crecemos al 2%, el Perú cerrará el 24 con 31.5% de pobreza. ¿Qué estamos haciendo entonces? Entonces nosotros decimos, no, el Perú no se puede resignar al 2.5 mediocre, tiene que ir al 4.5. Y muchos dicen, pero eso no se puede, en la situación actual no se puede. Pero claro, yo me voy pensando como empresario, ¿no? Cuando uno está en su empresa y quiere hacer grandes saltos y crecer y tener crecimientos exponenciales, no puede seguir haciendo lo mismo. Entonces cuando yo escucho a los economistas decir que el Perú no crece más del 2%, yo digo, sí, en el esquema y en el pensamiento tradicional y haciendo lo mismo que vienes haciendo. Pero ¿por qué no somos disruptivos? El Perú ya requiere ser disruptivos. No podemos seguir pensando en las mismas medidas tradicionales. Vamos a seguir creciendo 2%. Y una de las grandes medidas, porque son varias, una de esas medidas, Nicolás, es crear el Fondo Extraordinario para Desarrollo del Perú. Ese Fondo Extraordinario 50.000 millones, dice usted. ¿Por qué? Porque el Perú actualmente tiene una tasa de endeudamiento más baja de la región. Bueno, la segunda. Primero es Guatemala y Perú, segundo es el Perú. Con 33% de su PBI en deuda. ¿Cuánto tiene Chile?
38%, y sigue siendo de los más bajos. ¿Cuánto está el promedio de la región de endeudamiento? 68%. Entonces, Perú crecer de 33% a 38% de endeudamiento, seguimos estando en uno de los países más bajos en endeudamiento. Pero eso nos permitiría cerrar brechas de infraestructura. Y esas brechas de infraestructura cierran brechas sociales, Nicolás, pero dinamizarían muchísimo la economía peruana. La pregunta es cómo se harían, porque muchos me dicen, pero eso es más plata para la corrupción. A ver, no, pues no lo podríamos permitir. Aquí tendríamos que nombrar necesariamente un alto comisionado. O sea, tendrías que hacer que en Chile me parece que existe una especie de instituto de la infraestructura. Sí. Es decir, o sea, tú deberías tener, por ejemplo, ahora a mí me sorprende mucho que para enfrentar las obras de prevención para el fenómeno del Niño que ha intervenido el gobierno municipal, el gobierno regional, la Autoridad Nacional del Agua, Provías descentralizado, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Defensa, o sea, y la reconstrucción por cambio. Ya. Y mira cómo estamos. Y que de cambio no hubo nada. Nosotros seguimos en el mismo tema de la lentitud de la respuesta. Mira, el Perú tiene ese gran problema. No tenía una institución estratégica que planifique el desarrollo de la infraestructura de manera coherente, corriente, eficaz, buscando el desarrollo de grandes rutas del desarrollo de la economía de nuestro país. Ante eso, nosotros propusimos crear esta autoridad de infraestructura que sí se nos escuchó y se ha creado. El único tema que no estamos de acuerdo es que no se creó en la forma independiente como nosotros pedimos, porque debería esto obedecer a un directorio de técnicos independientes, que no dependan del poder político. De los políticos, claro. Que sea tipo un BCR, por ejemplo, ¿no? Que sean técnicos, probos. O sea, que te ponga, o sea, por ejemplo, ¿no? Ahorita que estábamos hablando de los temas de agua y alcantarillado, que es un asunto básico, o sea, el dar el saneamiento y el acceso al agua potable a todos los peruanos. Las obras están ahí, están claras, la lista de obras es enorme, y tú puedes tener en esta autoridad de la infraestructura una participación directa de técnicos de los colegios de arquitectos, de ingenieros, para hacer los expedientes en tiempo récord y hacerlos impecables y cero corrupción. Correcto. ¿No es cierto? Y vas a ver cómo las cosas empiezan a caminar a una velocidad que no vas a poder creer, ¿no? Y tú te preguntarás, igual como me pregunto yo, y me imagino que muchos peruanos, ¿cómo es posible que el Perú siga tocando puertas de gobiernos amigos para que nos hagan las obras, ¿no? Entonces, si yo fuera, o yo, no sé, yo soy ingeniero civil, y yo me pregunto, ¿y el colegio de ingenieros qué piensa de esto, no? O sea, no somos capaces. No están de acuerdo, no están de acuerdo para nada. Entonces no podemos acá ha estado Roque Benavides, hemos hablado con Roque Benavides no como empresario, sino como ingeniero. No podemos. Y él ha dicho, nosotros podemos hacer las cosas. Chavimochic 3 lo van a hacer los canadienses, ¿no? La carretera central lo están haciendo los franceses, ¿no? No sé, no sabemos. No, pero además, lo que yo no sé si la gente lo sabe, pero no es gratis. No es que tenemos que pagarles. O sea, tenemos que pagarles para que ellos contraten a la gente para que nos hagan las obras, y muchas veces terminan contratando a nuestra propia. No, en todos los casos terminan contratando a nosotros mismos. Entonces, yo vuelvo a la propuesta, Nicolás. Necesitamos dinamizar nuestra economía, pero para eso hay que tomar medidas disruptivas. Del endeudamiento tiene un sentido también técnico, porque nuestro marco macroeconómico multianual que publica el MEF considera un endeudamiento del Perú hasta un 38% del PBI. Lo que pasa es que lo considera para los próximos 3-4 años. Ese fondo de 50.000 millones de soles te daría los recursos para hacer infraestructura, para hacer además prevención en el mejor sentido de la palabra, porque las obras que hay que hacer, por ejemplo, en el norte, no es para que el río no nos venga encima, no, es para el desarrollo de la región. Conectar a nuestro país, conectar a nuestras regiones, Nicolás. O sea, esa obra de infraestructura, ese desarrollo tiene que ir mirando a las regiones. No puede ser que sacar 1 kilo de cacao de la selva central al Callao te cueste 4 veces más que enviar ese mismo kilo hasta Alemania. O sea, nuestra infraestructura no es competitiva. Por eso es que las regiones siguen relegadas y no salen al desarrollo. Generemos una infraestructura para eso. Y sí tenemos un plan de infraestructura priorizada de más de 146.000 millones de soles. O sea, están identificados. Bueno, metámosle las balas ahí, empecemos con el desarrollo.
pero esto tiene que tener un SAR como visible, que sea un gestor privado quien desarrolle esa estrategia. No podemos seguir confiando y dejando en manos solo del Estado, porque los resultados los ves todos los días, ¿no? Ahora, ustedes están hablando también de otro tema, que es el gran problema. O sea, todo el mundo le echa flores a la micro y pequeña empresa y el papel fundamental que cumple en la economía peruana, el gran generador de empleo, pero a la hora de atender sus requerimientos, o sea, miran para otro lado. Entonces, ¿cuál es el problema de la micro y pequeña empresa? Necesita caja para trabajar. El microemprendedor tiene grandes problemas en el Perú. Primero, su primer problema se llama Estado, porque no tenemos un Estado que lo acompañe. El emprendedor inicia sus actividades y inmediatamente es acosado por una cantidad tremenda de agencias, oficinas, institutos que están detrás de este emprendedor, pero no para acompañarlo, no para preguntarlo en qué te ayudo, no para hacerles un seguimiento a su desarrollo, sino más bien para ver dónde estás fallando, para multarte, para cerrar. O peor, para coimearte, no te cierro si aceitas, ¿no? Yo no sé hasta cuándo vamos a ir con el mismo sistema famoso de defensa civil, que la verdad no ha aportado en nada en tema del cuidado de infraestructura de los locales, más bien es una barrera tremenda, ¿no es cierto? Y hasta muchas veces campo libre para la corrupción por la cantidad de barreras que se generan. Bueno, entonces el emprendedor necesita capital. Hoy 2 millones de microempresarios están en subsistencia, 2 millones, que tienen capitales de trabajo diario. No son grandes capitales, pueden ser 1.000, 2.000 soles, no son más. Esos capitales se los están consumiendo porque tienen que vivir. Las ventas han caído, el consumo ha caído. Ese sector no accede, Nicolás, a un crédito en un banco porque no es sujeto de crédito. Ahí es donde el Estado tiene que intervenir y ahí hay un tema social que cubrir. Y nosotros hablamos de microcréditos que vayan a ese sector de microempresarios, de microemprendedores. Créditos de no más de 2.500, pero con el Banco de la Nación y con DNI y con billetera electrónica y con garantía del Estado. Y que si el señor no paga, habrá pues muerte civil, ¿no? Pero sí necesitamos dinamizar mucho ese sector. Ahora, el problema es que mientras tú estás hablando de esto, el ministro de Alex Contreras, para resolver un problema que está claro, tienen un problema de déficit presupuestal y pretende cubrirlo con el impuesto selectivo al consumo, un aumento gradual, ha dicho, del impuesto selectivo al consumo, bueno, o sea que nosotros vamos a pagarlo. Sí. Y eso es un error, ¿no? Porque el impuesto selectivo al consumo no tiene fines de recaudación. En un Estado pone un impuesto selectivo para desmotivar el consumo de algunos productos que considera no muy saludables de repente, no sé, pero tiene otro sentido. No es para recaudar. No, para eso tiene renta. Pero escúchame, pero para hablar claro, Jesús, no necesitamos, mira, Carlos Morán, que lo invité, que es una persona cuya opinión respeto mucho sobre el tema de seguridad, que ha cumplido un papel muy importante en este país, que es un hombre muy sereno, ha dicho hay que hacer un cambio de gabinete. Yo no podía creerlo. Carlos Morán, que es una persona que se cuida de cada palabra que diga, llega a decir algo así. O sea, que Carlos Morán diga, hemos llegado al límite, es que hemos llegado al límite, maestro. O sea, llegamos, pero tú vas a coincidir conmigo, Nicolás, en que el problema del Perú no es un cambio de gabinete. Ojalá fuera eso. Si no, no sé, pues cambiamos mañana, el problema se solucionó. Vamos a seguir en lo mismo tema. Coincidamos en el que Perú necesita una gran revolución social, estructural, en donde entendamos que el futuro de nuestro país está en nuestras manos, Nicolás, no está en manos de los políticos. Y dejemos de estar callados y salgamos a hablar y organicémonos, sociedad civil, por favor, empresarios, colegios profesionales, los emprendedores, las regiones de donde siempre voy. Y pasado mañana voy a estar en Ucayali en un evento fabuloso de un foro de desarrollo. Ha estado el gobernador acá. Entonces, lo que viene ahí es... Hay mucho movimiento en el Perú, se está sintiendo. Bueno, ya, pero Jesús, tú eres presidente de la Sociedad de Industrias, de la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Por qué con la capacidad de convocatoria que tiene la Sociedad Nacional de Industrias no se reúne en un gran foro a toda la gente que quiere cambiar este país? Bueno, estamos en eso. Escúchame, y de repente ya no se puede ir la señora Dina Boluarte porque no tenemos por quién cambiarlo. Entonces, señora Dina Boluarte, si quiere permanecer hasta el 2026, entréguele el gobierno a la gente que sí sabe lo que hay que hacer en el Perú. Entréguele el gobierno y que el gabinete lo ponga a este foro que representa al Perú. Mientras se prepara
el Perú del futuro. Ya. Por lo menos para que no la caguen más, Sí, Jesús. y Disculpa la grosería. Ya. Para que la cosa no se ponga peor de la que está, Y de lo que ya ojalá está. empecemos a hablar ya no de un Perú del futuro, un Perú de hoy, ¿no? Porque el Perú hoy necesita ser salvado. Ya el Perú no soporta más corrupción, no soporta más robos. La Ya, verdad, Jesús. Pero ya, ¿cuál es el siguiente paso? organizar un plan Perú al 2050. Eso es lo Pero que necesitamos. convoca un Ya foro. estamos- ¿Por qué la Sociedad Nacional de Industria no convoca un gran encuentro nacional donde estén todos aquellos que están construyendo el Perú y donde las puertas estén abiertas? A los emprendedores, a la pequeña industria, a los representantes de las regiones, es decir, a las cámaras de comercio, a la Mira, Junta de Usuarios de Hay Riego. un trabajo que estamos haciendo de manera silenciosa, pero creo que está dando muy buenos resultados. Y tú eres consciente porque nos has acompañado en algunas de esas reuniones. Estamos recorriendo el país Yo sé. hablando con las regiones. A este gran proyecto nacional que se llama Perú al 2031, sí. No, tenemos que ir a la pausa, Jesús, Claro, porque vamos a regresar para terminar Perfecto. adecuadamente esta conversación y le voy a sacar el compromiso que a Jesús Salazar. Estamos en Exitosa, 10 de la mañana, regresamos con más. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcaro, esto es Hablemos Claro. Está en nuestros estudios Jesús Salazar Nichi. Él es presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y yo creo que es una de las personas que ha estado con más lucidez poniendo los temas claramente sobre la mesa. Esto no da más, Jesús. Es correcto. Y te comentaba antes de la pausa, Nicolás, que hace ya un año y medio, más o menos, un año, 8 meses que está durando mi gestión. Estamos recorriendo todas las regiones y estamos haciendo algo muy interesante. Cada región está desarrollando su plan de desarrollo productivo regional. Pero mira quiénes están participando en ese plan. Están los colegios profesionales, están las cámaras de comercio, industria y turismo. Canatur, Perú Cámaras, con su presidente Óscar Zapata, también está ayudándonos en esta vinculación de los gremios en regiones. Están la academia, están las universidades, están los gremios pymes, los pequeños emprendedores, está la sociedad civil organizada y están también los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, de eso está saliendo un producto maravilloso que ojalá estamos con esa meta de que a junio de este año podamos estar presentándole al país una propuesta de desarrollo completa de todas las regiones. Y si a eso le agregamos las medidas transversales en temas de educación, salud, seguridad, tenemos un plan de desarrollo completo para el Perú. Así que sí estamos trabajando en eso, con una visión al 2050. Pero nuevamente, eso está viniendo desde las regiones. Viene que a mi desde gusto, abajo, de ahí tiene que salir. desde abajo y desde las regiones, es decir, desde la propia sociedad, ¿no? Es correcto. Y el Perú no puede seguir sin tener una política territorial, de desarrollo territorial. Ya no, el Perú no aguanta y no soporta más cargar todo en Lima. Y Lima hace tiempo dejó de ser el gran motor impulsor. Hay que mirar hacia todos los lados. Y la riqueza, nuestras riquezas están en regiones. Entonces, ¿cómo no desarrollamos esa industria que tanto queremos en Perú, pero mirando las regiones, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta final. Tú dices, o sea, con respecto a este tema, te citaba Carlos Morán, que decía hay que cambiar el gabinete. O sea, esta gente ya no da más, ya llegó al límite en seguridad, en economía. O sea, necesitamos un recambio, necesitamos refrescar esto de alguna manera, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo nuevamente, Nicolás, que el Perú necesita pensar en soluciones que vayan más allá de las personas. Yo creo que lo que necesitamos es proponer que lo que quede de gobierno hasta el 26, porque si necesitamos defender nuestra institucionalidad y no caer nuevamente en una crisis política, todos tenemos que ayudar. Y ojalá se pueda lograr un gabinete de consenso en el que estemos representados la sociedad civil, el sector empresarial, los políticos también, por supuesto, pero alguien que nos pueda dar la garantía de que vamos a sentarnos a conversar, a planificar ese día a día, pero de un Perú que ya no va a ser el futuro, de hoy, ¿no? Pero además, Jesús, yo creo que lo más importante de todo es ponerse de acuerdo
alrededor de un proyecto de país o lo que vas a hacer para sentar las bases para poder construir un proyecto de país. No en base a componendas para mantenerte en el gobierno. Yo te doy un ministerio, entonces tú me das votos en el Congreso y terminas haciendo unos Frankensteins de gabinetes que, ¿no? Eso ya no soporta. Necesitamos un líder, alguien que realmente conozca y sepa del Perú y por lo menos que sepa dónde nos va a conducir al 26. No pido más, mira, al 26. ¿Dónde vamos a estar, Nicolás? ¿Qué Perú va a recibir o vamos a recibir en el año 26? ¿Un Perú más fragmentado? ¿O con un acuerdo nacional, por ejemplo, que está perdiendo vigencia y necesitamos recuperarlo? Yo creo que el acuerdo nacional en paz descanse, o sea, ya murió. Necesitamos nuevas instituciones que nos den ese oxígeno. Claro, el problema es que en el acuerdo nacional tenía un peso demasiado importante partidos que a estas alturas no representan a nadie. Y no estaba representada de una manera consistente la verdadera sociedad peruana. Entonces, ¿no? Necesitamos buscar esos espacios, Nicolás, pero hay que construirlos, ¿no? Yo tengo bastante expectativas que este año, con el trabajo que venimos haciendo en la Sociedad Nacional de Industria, estamos al borde de febrero, tú dices para junio. En junio tiene que haber un gran encuentro nacional. Correcto. Perfecto, y yo estoy comprometido en eso. Te voy a torturar con eso. No, yo creo que por ahí va. Es uno de los temas que tenemos centrales como industriales en nuestro país. Pero más allá, como empresarios que queremos un Perú desarrollado, y no hay otra forma más que incentivar y motivar las inversiones estructuradas y estratégicas. Tenemos todavía una ley de industria que está en el Congreso que ojalá lo impulsen, porque ahí está durmiendo el sueño de los justos. No hemos hablado de eso, ¿no? No hemos hablado, porque alguna gente ha criticado, están proponiendo ojalá que la presidenta de la República haga suya la ley, que se presente en el Congreso y diga el Perú tiene que ser industrializado, porque no hay país en el mundo que haya sido desarrollado si no desarrolló primero su manufactura, su industria. Ojalá tengamos políticos que piensen así. Tenemos que terminar ahí por hoy, Jesús. Vamos a seguir en contacto como hemos estado en realidad este tiempo, ¿no? Hemos estado, creo que pegando bien en la misma dirección, cosa que me da mucho gusto. Y el jueves vamos a estar en Ucayali, Nicolás, haciendo desarrollo también, porque tú sabes que Ucayali se convierte en un hub impresionante. No, lo hemos hablado. Brasil y lo hemos hablado con el gobernador acá, ¿no? Y lo del APEC, la parte que tiene que ver con el tema amazónico, va a ser clave. APEC. Vamos a tener 3 eventos APEC de la Sociedad de Industrias. Así que por ahí conversaremos en algún momento. Jesús Salazar Nichi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Nicolás. Ya sabe, junio es el mes. Vamos a cambiar de tema. Gracias, Jesús, una vez más, y disculpa por la espera, pero esta cosa de Vizcarra, ¿cómo se llama, señora Magariño, la red? La red de intocables de la corrupción. Bueno, ya no son intocables, felizmente. Estamos enlazados vía Zoom, vamos a